Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Como ocurre semana a semana, soy Diego Pietrafés. Ahí estamos adelantando las noticias. Ya ustedes lo habrán advertido en lo que son los medios de comunicación, las campañas que ya ruedan en vísperas de la primera vuelta, acaso la definitiva, el 27 de octubre, rumbo a elegir el próximo presidente y, claro, el resto de autoridades a nivel provincial y municipal. Esto trae seguramente un montón de coletazos económicos y políticos que analizaremos en el transcurso de este programa y por eso recibimos al primero de nuestros invitados, es Agustín Echevarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, gracias por venir esta mañana. Un placer. Viejo conocido, no por lo viejo, sino porque ya has venido varias veces. También, no tengo problema. Por las dos cosas. Y Walter Brown, jefe de redacción del Cronista. Walter, lo de viejo no. Lo de conocido sí. Lo conocido sí, y lo de hombre del Cronista también. Por supuesto. Siempre te lo digo, Walter, buen laburo ahí en el Cronista. Muchas gracias. Porque no es fácil ser un diario y la verdad que se reconoce como yo me gusta decir, el periodismo decente. Así es. Que es el periodismo que nos gusta. Agustín, intentaremos hacer pensamiento decente, vamos a ver cómo nos va. Y bueno, el día sábado el gobierno plantea una serie de actividades, el principio de una serie de actividades que el tema político busca a la Casa Rosada retomar la iniciativa a un Macri que es, claro, candidato. Sí, bueno, en realidad quedan 5 semanas muy complicadas porque justamente están los dos como candidatos, tanto el presidente como Fernández están en modo candidato y eso es un problema para la economía. No tanto por el lado del presidente, que tiene su equipo de gobierno, que ya más o menos uno sabe lo que están haciendo, y el Banco Central es el que está en el tema más complicado de todos, que es tratar de morigerar los temas hasta que cambie el gobierno, sea quien sea, probablemente Fernández el próximo presidente. Del lado de Fernández es más complicado todavía porque acá hay un problema de credibilidad. El gobierno actual perdió la credibilidad. No ahora, la perdió en el 2018. Y a partir de ahí entramos en una crisis importante que obviamente el Fondo Monetario te permitió ir sobreviviendo. Sin Fondo Monetario Argentina estaría claramente en default o en hiperinflación o en ambas. O sea, cuando la gente se queja del Fondo Monetario, miren, la alternativa era esa. Ahora, ¿cómo se recupera la credibilidad? Ese es el problema. Y obviamente el gobierno no lo puede hacer, el gobierno actual, hasta que se definan las elecciones. Lo va a poder hacer cuando sea presidente electo, el próximo presidente electo. Te diría, probablemente va a ser el 27 de octubre. O sea que ese día vas a tener un presidente electo, probablemente sea Fernández, y esa semana, cada frase que diga desde el momento en que gane o que no diga, ya va a tener un efecto ya lo tiene hoy, ¿no? Cualquier cosa que dice Fernández tiene hoy un efecto muy importante. Pero ahí ya va a poder empezar a definir, ya no en modo candidato, supongamos que se definan las elecciones. Uno que las encuestas ya nadie sabe si son creíbles o no, pero digamos, si uno diría, si el 27 de octubre, haciendo el supuesto de que se define la elección, que Fernández sea el presidente electo, bueno, a partir de ahí todo lo que diga puede calmar o no las aguas. Y calmar me refiero para ganar un cuarto intermedio para poder presentar un programa de estabilización, pero que más o menos empieza a mostrar quién es su gabinete y que en su gabinete económico, sobre todo, quiénes van a ser y cuáles son los lineamientos principales que va a tener. Hoy todavía no lo sabemos. No sabemos si va a ser un heterodoxo, si va a ser un heterodoxo moderado, digamos, por ejemplo, un Martín Redrado o alguien más parecido a Culfas, o si va a ser alguien más parecido a Melconiano o Guillermo Nielsen, cosa que yo no creo, pero digamos, la posibilidad todavía existe. Entonces, eso te va a ir definiendo hacia dónde va a ir el país. Y sería ideal, y es lo que yo trato de decir en cuantas veces puedo, que empiecen a decir qué modelo de país queremos, qué modelo de país se imaginan, a qué modelo de país queremos imitar. Yo no pretendo que inventen la pólvora, digan hacia dónde quieren ir. O sea, quieren ir a Venezuela, Cuba, Corea del Norte, o quieren ir a un modelo del estilo de Canadá. Se habló de Portugal, pero cuando se habla de Portugal, entonces hay que ver a qué se están refiriendo, porque Portugal hizo deberes muy duros. No es que de un día para el otro empezó a salir bien. Hizo una reducción del gasto público muy fuerte, del 62% al 45%, una baja muy fuerte del gasto público, y también hizo una baja del plantel de empleo público e hizo una baja de salarios del Estado. Vamos a hacer cuando hablan de Portugal, ¿están hablando de eso? ¿Están hablando de hacer una reestructuración del Estado? Que es parecido a lo que nosotros proponíamos, hacerlo gradualmente, pero desde el inicio, desde el primer día del gobierno, el Macri pudo haberlo hecho y no quiso hacerlo. Decidió endeudar a la Argentina en vez de hacerlo.
Con lo cual esas son las alternativas que estamos viendo hacia adelante, ¿no? Todavía no se puede decir mucho. La otra alternativa que puede ocurrir es, bueno, la gente se asustó porque vio lo que pasó después de las PASO, la caída fenomenal de los activos financieros y demás, y que haya gente que votó a Fernández y ahora decida votar a Macri. ¿Qué probabilidad tiene eso? Aparentemente es baja, pero esas cosas últimamente ocurren, que nadie se las espera. Hay una persona que está haciendo análisis que dice que esto está ocurriendo. Vamos a verlo el 27. Faltan 5 semanas, es muy poco tiempo para un país, es larguísimo tiempo cuando estás viendo que las reservas están cayendo, que ya se fueron 29% de los depósitos en dólares desde las PASO para acá. Es casi un tercio, es 1 de cada 3 dólares prácticamente. O sea, te quedan 2. ¿Qué va a pasar con esos 2? Si se frena, ahora se está frenando, si se mantiene esta relativa calma, todo bien, y entonces le da más chances al próximo para estar más tranquilo, ¿no? Walter. Ahora, pensando en el análisis que haces y en función de lo que está ocurriendo y lo que puede llegar a venir para el próximo presidente, enfocándonos en la materia monetaria, si ya se perdió la cantidad de depósitos que se perdieron después del resultado, ¿eso se puede acelerar aún más? Y si eso pasa, las restricciones que ya puso el gobierno hoy, ¿vos crees que se van a agravar en el tiempo, por lo menos hasta que haya un nuevo gobierno asumido en el cargo? Yo creo que sí, lo más probable es que las restricciones se vayan complicando cada vez más, hasta que planteen un programa completamente nuevo. Yo creo que hay que ir a una reforma monetaria. Entonces hasta que llegues a esa reforma monetaria van a tratar de frenar los temas. La gente además tiene sustos adicionales, pues se empieza a hablar de los posibles impuestos que va a poner el nuevo gobierno. Es decir, Argentina tiene 163 impuestos y siguen pensando en gravar más a la gente. Eso en algún punto la gente te juegan con una contrapartida, la gente se empieza a ir, los capitales se empiezan a ir. Yo ya conozco una cantidad de gente que está viviendo más de 6 meses en el exterior. ¿Por qué? Porque no quieren ser residentes fiscales en Argentina. Entonces prefieren vivir en Uruguay, en Paraguay, en España. Cantidad de personas. Ya se ido mucha gente de fortunas muy grandes y se empiezan a ir gente de fortunas más pequeñas. Eso es muy grave, porque no solo te afecta a los capitales, sino te afecta a la creatividad, las ganas de invertir en un país, es crear nuevas empresas, en financiar cosas nuevas. No puedes tener actividad en Argentina. Con lo cual, seguir grabando creo que es un gravísimo error. Si van por ese lado, creo que vamos a terminar muy mal. Si en cambio se hace una reforma monetaria, yo propongo la dolarización, puede no serla, puede ser el sistema bimonetario al estilo de Perú, como propone Cavallo, por ejemplo. Con una dolarización o algo así puedes ver un cambio completo de pensamiento. O sea, una gente dice, bueno, haces una reestructuración del balance del Banco Central, se estabiliza una moneda en algún punto, pero en ese punto es dólar. Y eliminás el peso. Al eliminar el peso, ¿qué va a pasar? Se desploma la inflación, se desploman las tasas de interés, dejan de robarle a los asalariados. Las devaluaciones son esto, porque fíjate que lo hacen todos los gobiernos. O sea, Duhalde hizo de 1 a 3, Macri hizo de 20 a 60, es la misma proporción. Y en esa misma proporción es el salto de la pobreza, que todavía no terminó, porque todavía no terminó de pasarse a precios toda la inflación. En aquel momento pasó de 22% a 54% de la pobreza. Ahora partimos del 30%, ¿a dónde vamos a llegar? Posiblemente a cifras parecidas a las que tuvo Duhalde. Es decir, ¿por qué? Porque la devaluación no es otra cosa que un mecanismo para transferir riqueza. Le sacás a los más pobres, los obtienen los políticos y los políticos los distribuyen. Pero el que financia todo ese paquete son los más pobres, por eso aumenta la pobreza. Porque los demás estamos viendo de qué manera nos vamos cubriendo comprando dólares o algunos ladrillos o lo que sea, pero la persona más pobre no tiene esa posibilidad y a él le pega. Y le pega muchísimo a los jubilados también. ¿Por qué? Porque típicamente los que viven de ingresos fijos en pesos, más allá de que se lo van ajustando, pero siempre por debajo de la inflación. ¿Y qué es lo primero que sube? Pues no es que, una de las definiciones es que es un aumento generalizado de precios, la inflación. No es así. Hay algunos precios que suben antes, otros suben después. Lo primero que te suben son típicamente el tipo de cambio, el dólar. El dólar está en el mismo lugar, pero al caerse el valor del peso, te sube el dólar. Después te suben los alimentos que están junto con el dólar y los medicamentos. ¿Y los jubilados qué pagan? Alimentos y medicamentos, es la parte más gruesa. Nosotros tenemos una parte en eso mucho menor. Todavía no usamos muchos medicamentos o ninguno, y los alimentos es una fracción de lo que estamos consumiendo. Entonces, al que más le pegas a los más pobres y a los jubilados. La inflación es nefasta, hay que eliminar ese tema. Ojalá sea que sea el próximo gobierno,
defina eliminar para siempre la inflación. Se puede hacer porque hay 195 países del mundo que tienen una inflación menor al 3% anual. Agustín, muchas gracias. Muchas gracias este a martes seguramente nos veremos o antes o después de las elecciones, pero contaremos con tu testimonio. Walter, no te vayas. Ustedes tampoco, hacemos una pausa y después continuamos con el programa.